Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra enésima edición y emisión de Conversaciones de Mentes. Este encuentro de mentes brillantes, espontáneas, críticas y que disfrutamos cada 15 días en las redes sociales de Confama. Este ya es, como les decía, un enésimo programa, ya les perdimos la cuenta de la cantidad de transmisiones, con temas de opinión pública, con temas de interés general, con temas de actualidad, y pues hoy estamos nada más y nada menos con un tema del que, además de estar esta semana en una efeméride mundial, quisiéramos todos seguramente tener de principio y de presente permanente en nuestras vidas, la juventud. El programa Somos Jóvenes. Contamos para esta discusión con 3 invitados muy especiales: Julio César Orozco, que ya vendrá, juventólogo, director de Juventudes de Antioquia; Natalia Osorio, que nos acompaña desde Confama; y Daniel Duque, quien es concejal de Medellín. Apreciados amigos, bienvenidos, buenas tardes. Hola Sebas, muchas gracias por la invitación. Qué nota estar por aquí en las conversaciones de mentes de Confama con este tema tan apasionante. Hola, qué rico estar por aquí con ustedes. Hoy vamos a conversar bien sabroso y bueno, yo creo que es un tema que da mucho para hablar. Entonces, bueno, ojalá podamos poner a circular la palabra un montón. No sé, se me ocurre una primera pregunta y es como, ¿por qué tan importante hablar de las juventudes en esta ocasión, ¿cierto? Y en este año que también hemos venido de un montón de situaciones y experiencias y de poner como el tema en lo público. Bueno, yo creo que es muy importante hablar en este momento de los jóvenes, Natalia, porque, pues primero que todo, porque son una generación que está poniendo la agenda a nivel global. O sea, los jóvenes en Colombia fueron los protagonistas del paro nacional, del estallido social del año pasado, un paro que estaba como suspendido porque había empezado en el 2019, pero como que con la pandemia se detuvo, pero luego siguió con mayor fuerza en el 2021. Segundo, porque creo que son una población que sin ningún lugar a dudas tiene que jugar un papel mucho más eh, importante, por ejemplo, en la defensa de la vida. En Medellín particularmente, desde 1979 hasta hoy que tenemos como registros del tema de los homicidios, nos hemos dado cuenta que el 50%, un poco más del 50% de esos homicidios, pues son a jóvenes entre los 14 y los 28 años. Y eso es una tragedia. Y además, los victimarios, en su inmensa mayoría, son también jóvenes. Entonces son jóvenes matando jóvenes. Y tenemos un problema muy grave de violencia alrededor de ese tema. Entonces, mientras por un lado los jóvenes son los que ponen la agenda, los que hablan de los problemas sociales que tenemos en nuestro país, los que tratan de defender las reivindicaciones en avances en libertades individuales, en materia de derechos como la educación y más, pues son por el otro lado los que más han sido asesinados, los que más han sido violentados, los que más han sufrido, digamos, de todas estas situaciones. Entonces creo que es fundamental hablar sin ningún lugar a dudas de la juventud, porque tiene todo por aportar y porque tenemos que cuidar a la juventud y tenemos que cuidarnos como jóvenes. Si quieres, dale vos, Bueno, ya Nati, se fue. No, contanos. no, me evoca, bueno, no te pregunté, vos sos joven, ¿cierto? Tengo 30 años, digamos, ya me pasé Bueno, por 2 añitos, pero ahí voy.
Todavía estás en el radar. No, no, es muy importante eso que dices porque yo sí creo que sumado a esa conversación es importante seguir hablando de jóvenes porque venimos de un montón de años atrás en donde el joven es como enunciado como aquel que no sabe para dónde va, aquel que es el violento, aquel que es el que mata, ¿cierto? Como que desconociendo un montón de prácticas. Eh, Hemos escuchado muy frecuente como la frase de los ninis, ¿cierto? Que es como los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que también desde el lenguaje es una cosa súper, súper fuerte al enunciarlo, porque es como desconocer toda la realidad y la condición y las particularidades que tienen los jóvenes, ¿cierto? Que nos habitan, que nos gusta hacer, los sueños. Entonces, bueno, yo creo que por eso es importante seguir hablando de jóvenes, ¿cierto? Porque es importante en este momento, en este año, y adicional lo que pasó este año con el proceso electoral, ¿cierto? Que fueron los jóvenes quienes movilizaron impresionantemente todo el tema pues de pedagogía política, de cultura política, y quienes dijeron, hey, necesitamos seguirnos formando porque necesitamos cambiar esto, ¿cierto? Esto no va para ningún lado si seguimos igual, si seguimos pensando que no es importante un voto. Entonces, bueno, yo creo que por eso tan importante la reflexión de hoy y bueno, como también aprovechemos a presentarnos porque ya vi que Juan está como súper perdido, esa conexión está súper mal, entonces... Pero además, antes de que te presentes, Natalia, me pareció súper particular eso de los nini. A mí me parece increíble que o sea, que terminamos como describiendo a los jóvenes por lo que no son, ¿no? O sea, no decimos qué son los jóvenes, sino decimos que no son los jóvenes. Y es como también una falta absoluta de, de decir las cosas como son. Eso que llaman los ninis son los jóvenes en altas condiciones de vulnerabilidad, los jóvenes que están en situaciones de pobreza, los jóvenes que están en contextos de violencia, los jóvenes que a pesar de las dificultades buscan qué hacer para transformar sus entornos, para transformar su sociedad. Bueno, Natalia, ¿vos quién sos? ¿Vos por qué sos famosa? Contá pues. No, ve, yo no soy famosa, mucho gusto, yo creo que ya te había visto en algún proceso con jóvenes. Bueno, mi nombre es Natalia Osorio, yo soy aún joven, mujer, tengo 22 años, estoy aún como en la flor de la juventud, como dicen por ahí, y bueno, apasionada por los temas sociales. En este momento estoy acompañando el equipo de la oficina de la dirección desde la línea de juventud y género, y bueno, también como que vengo de procesos juveniles, específicamente de la Comuna 5. Yo habito la Comuna 5, me gusta reconocerme como una mujer de allí, popular, entonces también como que tengo algunas reflexiones frente a eso y frente a lo que significa la participación juvenil del territorio. Un poco eso y ya también viviéndolo desde este lado, ¿cierto? Desde Confama, que también se está posicionando como una marca mentora en temas de jóvenes. Entonces, bueno, aquí como súper contenta por tener esa conversación con ustedes y te devuelvo la pelota. Contanos un poco más de vos. Yo me llamo Daniel Duque, yo soy concejal de Medellín, tengo 30 años, soy del Partido Verde. Soy amigo de Sebastián, que está intermitente entre ir y venir. He estado también involucrado en muchos procesos de juventud, especialmente en procesos partidistas, pero también en procesos de activismo. Tuve la oportunidad en el 2016 de llevar propuestas al proceso de paz en La Habana. He participado en un montón de iniciativas, digamos, como muy valiosas que me han permitido un crecimiento personal importante. Y ahora, pues, desde el Consejo he tratado de representar también la voz de un montón de jóvenes que se han sentido como históricamente excluidos. Tenemos comisiones accidentales que hacen seguimiento a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, tenemos comisiones accidentales que hacen seguimiento a la violencia de la población LGTBIQ+. Y uno diría, bueno, pero eso no necesariamente tiene que ver con joven. Bueno, pues este año llevamos por lo menos 10 homicidios a hombres jóvenes LGTBIQ+, que por hacer activismo, pues terminan siendo asesinados. Hemos hecho seguimiento a la actualización de la política pública de juventud en el municipio de Medellín. También hemos promovido que se haga la actualización del índice de desarrollo juvenil, que es un documento importantísimo, digamos, de política pública para poder tomar decisiones desde lo público. Hola, no sé si me escuchan.
Sí, Julio, te escuchamos súper bien. Mientras Seba se conecta y organiza sus problemas logísticos, estábamos aquí como presentándonos y preguntando un poco como por qué nos parece importante tener esta conversación sobre la juventud aquí en las conversaciones de Mentes de Confama. Bueno, pues nada, gracias por la invitación y me van contando ahí si tienen retorno. Yo creo que en general siempre que a uno le dicen que hable sobre la juventud, tiene que recordar que esta es una sociedad joven, las sociedades modernas, eh, desde las prácticas del consumo, desde los estilos de vida, desde los estereotipos, eh, desde el ideal que se ha vendido, desde esos conceptos que son como qué es ser joven, pero desde otras categorías como el juvenilismo, que es esa idea de asociar todo al mundo juvenil, y de pensar que la juventud es como esa etapa a la que todo el mundo quiere llegar, y de la que nadie quiere salir. Entonces, el hecho de que esta sea una sociedad joven marcada por elementos como el consumo, repito, las marcas, la actualidad, la belleza, las formas como se consumen, creo que siempre hace muy actual los asuntos de juventud. Y lo segundo es que sobre los jóvenes siguen representando ese gran capital humano. Hay un concepto que se llama bono generacional, que no es más que el momento en que una sociedad cualquiera mayoritariamente está conformada por jóvenes. Específicamente Medellín va saliendo de ese mundo del bono generacional y Colombia, y nos vamos a ir hacia sociedades viejas. Pero lo que ocurre es que mientras tengamos ese bono generacional, van a ser muy importantes las decisiones sobre política pública que se tomen y que se alcancen a tomar en estos últimos años. Yo diría que también por eso siempre será muy importante la conversación sobre juventud. Súper chévere. Y Julio, pues ya que vos llegaste como quedando y llegaste más tarde, pues yo no soy el moderador ni Natalia, estamos como automoderándonos mientras Seba soluciona sus problemas, pero entiendo que vos trabajas en la gobernación y qué bacano como que empezaras hablándonos de cuál es la diferencia entre los jóvenes urbanos de Medellín y los jóvenes del resto de las regiones de Antioquia, o con qué te has encontrado, o cuáles son también los puntos de encuentro, las particularidades en las que se asemejan, qué retos tienen. Bueno, Daniel, pues esa pregunta es muy honda, ¿no? Tiene como muchas aristas, ¿cierto? Eh, Desde luego, cuando uno se va a ir a trabajar a la gobernación, alguna amiga, Diana Catalina, que tú la conoces, me decía alguna vez como, mira, lo que uno resuelve en 8 días en Medellín, en la gobernación se resuelve en un mes. Y si uno se va a esos territorios profundos de la Antioquia, se va a encontrar muchas particularidades. Primero, que hay jóvenes que escasamente bajan a sus centros poblados. Por lo tanto, hay jóvenes que pertenecen casi todo el tiempo a la ruralidad y que están muy desconectados de oportunidades, de las tendencias, de las actualidades, digamos, de lo que una ciudad, perdón, o una capital le ofrece la mayoría de sus jóvenes. Entonces ahí uno sí se va a encontrar efectivamente una gran diferencia, y eso se va a ver plasmado en pensamientos, en prácticas, en gustos, en actitudes. Solo cuando un joven de los demás municipios de Antioquia logra acceder a la universidad, logra venir a la ciudad y entrar en contacto con otros jóvenes, o cuando hay ejercicios de encuentro subregional, creo que empieza una conexión distinta, pero allí de entrada hay una inequidad asociada a veces a la vivencia en un territorio determinado, y esto incluso no solo, lo voy a decir, ocurre en esos municipios alejados. Cuando hace algunos años hicimos una investigación sobre los jóvenes rurales de Medellín, es decir, los jóvenes de los 5 corregimientos de Medellín, nos dimos cuenta que la relación conectividad, comunicaciones, internet, pues afectaba mucho a esos jóvenes simplemente porque la señal allí no llega. Entonces eso consecuentemente no estaba asociado a menos posibilidades de estudio, de conectividad virtual, de conexión, de salir del territorio para conectar con otros jóvenes. Entonces, claro, yo creo que con todos estos avances que ha habido en los últimos años, bueno, de las autopistas, de cómo generar, o sea, esa dupla
comunicación, educación, sigue siendo un reto muy importante. El año pasado, cuando nos fuimos en el diálogo Colombia con las juventudes, que recuerden ustedes fue pues como la estrategia del gobierno nacional después del movimiento del 28 de abril y de las conversaciones con los jóvenes, cada vez que creo que fuimos a los territorios de Antioquia, esa dupla, esa relación educación, oportunidades de empleo versus comunicación y conectividad sigue apareciendo muy fuerte en los jóvenes de todos sus territorios. Y ya pues bueno, habrán algunas otras prácticas que diferencian a los jóvenes del departamento que tienen que ver con estéticas, con gustos, habrán regiones con mayor movimientos culturales hacia uno u otro no. Tenemos una Antioquia indígena y una Antioquia negra, que vibra en unas regiones más que en otras, que tienen mucha presencia de población afro, de población indígena, y que eso también va a generar unas particularidades. Y algunos movimientos de participación también distintos, por ejemplo, el occidente antioqueño ha consolidado un ejercicio de participación muy interesante, el nordeste, un poco después le sigue como el oriente, el occidente, el suroeste, con diferentes movimientos y ejercicios de participación y de organización de las juventudes, que desde luego el área metropolitana y Medellín ya los habrá consolidado muchísimo más, con más fuerza. Y diría yo aquí para terminar esta intervención un poco larga, a veces estos jóvenes del área metropolitana hay una relación más horizontal todavía, diría que más horizontal que la que se establece a veces con los jóvenes. Todavía a veces uno le tiene que decir a los jóvenes de el norte, no me digan don Daniel, no me digan don Julio, venga, que yo puedo hablar con usted así de tú a tú. Ellos todavía tienen un asunto mucho más reverencial, y con dos elementos muy particulares. Yo siempre digo que las dos palabras que más dicen en las regiones de Antioquia es: aquí hay mucho consumo de drogas y este pueblo es muy conservador. Y eso parece que fuera como al unísono. Y entonces esto de que aquí hay mucho consumo de drogas siempre refleja la forma como los adultos nos acercamos a los problemas de los jóvenes. Y eso de que el pueblo es muy conservador tiene que ver con que las rupturas, las disidencias sexuales y de género están empezando a generar una serie de condiciones, una serie de conversaciones distintas, incómodas, y que hace que Antioquia, que finalmente toda es muy conservadora, estemos en zona caliente o fría climáticamente, está generando unas conversaciones y unas rupturas a veces distintas, y por eso siempre se nombra como este pueblo es muy conservador y en este pueblo hay mucho problema de suicidio o de consumo, en fin, son como cosas que van apareciendo ahí. Pero Natalia, yo te quería preguntar también como a vos una cosa, vos que sos de Castilla y que sos joven y que, digamos, has sido activista juvenil y todo eso, o sea, ¿cuál crees que es la diferencia de esta generación con las generaciones de jóvenes anteriores? Pues porque en este momento vos habías mencionado ahorita que los jóvenes habían jugado un papel determinante en la elección del presidente, habíamos hablado también del papel que tuvieron los jóvenes en el marco del paro nacional. ¿Qué está pasando con esta generación que a lo mejor no pasaba en las anteriores, o qué similitudes ves también? Dani, gracias por la pregunta. De hecho, pues me gustaría antes como mencionar algo frente a lo que decía Julio, que nos compartía, y era que nos hablaba un poco del tema de los jóvenes rurales, ¿cierto? Las condiciones que también terminan determinando como la posibilidad de que ellos sí accedan a sus derechos o garantías, ¿cierto? Que sea más fácil o más difícil acceder como a oportunidades. Y ahí sin duda hay unos retos, pues como en términos estatales, pues gigantes, inmensos. También porque un poco en el trabajo que hemos realizado de acercamiento a las regiones, Bajo Cauca, Urabá, hemos también encontrado que hay unos retos bien grandes en cuanto a la administración, cómo leen a los jóvenes de las regiones. Entonces, por ejemplo, Julio anunciaba que hay como una posición un poco más asistencialista con ellos, ¿cierto? Digamos que los jóvenes de acá de Medellín seguramente son más activos, ¿cierto? Las juventudes de acá movilizan otras cosas, tienen mayor autonomía, pero sin duda yo creo que
también parte mucho de la lectura, ¿cierto? Desde dónde los estamos leyendo, desde dónde estamos leyendo sus prácticas. Obviamente reconociendo que hay un gran llamado y es como queremos que nuestro territorio no nos determine, ¿cierto? Como ni nuestro proyecto de vida, ni nuestro proyecto colectivo, ni nuestras apuestas, bueno, ni ese montón de cosas. Y referente a tu pregunta, pues justamente esa reflexión la he tenido este año porque creo que las juventudes somos un resultado histórico, ¿cierto? No es gratuito que hoy las juventudes nos estemos preguntando por la participación política y la incidencia en los procesos políticos y electorales. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hemos visto que hay otras banderas que se han movido, por ejemplo, el tema del aborto, ¿cierto? El tema pues de los derechos sexuales y reproductivos, pero fueron generaciones que tuvieron otras condiciones en ese momento pues como de su vida, que hoy ya tienen una conquista, ¿cierto? Ya lograron llegar a algo, ¿cierto? Ya lograron conquistar ese derecho, pero que seguramente años atrás tenían un contexto más conservador, más de control a los cuerpos, que también lo lucharon y lo pelearon. ¿Qué hace diferente a las juventudes de hoy? Que también son jóvenes que vienen cansados de una forma de política tradicional, que están aburridos de que los procesos de participación en torno a, por ejemplo, el presupuesto participativo siempre sea difícil, siempre sea complicado, que no entiendan la política o que no tengan herramientas para enfrentarse a debatir, a deliberar. Ya esta generación está cansada de eso. ¿Y qué ha hecho, cierto? Nos hemos empezado a formar más, nos hemos tomado el espacio público. Por ejemplo, una consigna del paro, pues que creo que todos la tuvimos muy presente, fue como no tenemos miedo porque pues no creemos que vayamos a perder nada. Pues fue un poco así, no la estoy diciendo literal, pero sonó un poco así y era real, ¿cierto? Como que ellos sentían que lo único que tenían era la posibilidad de alzar su voz, de poner la palabra y de poner la conversación en lo público. Entonces yo sí creo que la diferencia es porque somos un resultado histórico sin duda. Hoy nos albergan preguntas que hace 10 años no, ¿cierto? Pero yo creo que por ahí va, ¿cierto? Igual es una pregunta pues como que es posible que tenga otras amplitudes y otras reflexiones, pero en este momento como que la pienso desde ahí. Yo quería preguntarte también como desde el lugar del paro nacional, ¿cierto? Desde todo eso que vivimos, ¿qué frutos crees que hoy tengamos, ¿cierto? Hace un año, más o menos, un año y un mes o 2 meses, ¿cierto? Eso fue en junio, más o menos, el estallido social. ¿Cómo qué frutos ves que, que se han cosechado como en todo este proceso? Bueno, pues tengo que primero advertir que creo que, o sea, evidentemente esta es una respuesta editorializada. Yo soy político, pertenezco a un partido político, tengo unos intereses políticos y eso, digamos, creo que es importante resaltarlo antes de hacer como cualquier respuesta. Pero un poco, digamos, lo que detonó el paro nacional, sin ningún lugar a dudas, fue la reforma tributaria que presentó en ese entonces el gobierno de Iván Duque en cabeza del ministro Carrasquilla. Esa fue como la gota que rebosó el vaso, pero al final cuando salió la gente a la calle y se presentó ese estallido social, ya las reivindicaciones eran muchísimas, es decir, había gente que estaba protestando por la reforma tributaria, pero había gente que estaba diciendo Duque chao y había gente que estaba diciendo no al fracking y no a las aletas de tiburón, o sea, digamos, había como un montón de reivindicaciones al mismo tiempo sobre la mesa. Y un poco yo creo que esa reforma tributaria, uno de los grandes problemas, independientemente de la discusión técnica de si es buena o era mala la reforma tributaria, pero la gran discusión en el fondo que creo yo que trataban de poner las juventudes en ese momento era que era una reforma que no gozaba de legitimidad política, es decir, que no gozaba del apoyo de la ciudadanía en términos generales. Ahora el gobierno acaba de presentar, el nuevo gobierno de Petro acaba de presentar una nueva reforma tributaria que tiene una estructura y una base, digamos, similar en algunos temas a la representada en ese entonces por el gobierno de Duque,
pero esta vez sí con una cosa muy distinta que es la legitimidad política, pues es un gobierno recién posesionado, con un capital político, digamos, lo que está en el 100% y que apenas va a empezar a desgastarse con el ejercicio del gobierno y demás. Entonces, ¿qué creo yo que se logró? Pues primero creo que se logró frenar una reforma tributaria que en ese momento pues no tenía de legitimidad, no gozaba de legitimidad política y social. Segundo, creo que se ganó digámoslo así, un cambio político bastante importante hoy en cabeza del presidente Petro, independientemente de lo que la gente piense de Petro o no, pues Petro sí representa un cambio y representa una forma distinta de administrar y de gobernar, y sin ningún lugar a dudas los jóvenes pues jugaron un papel muy importante en esa elección, fueron tal vez los protagonistas de la movilización político-electoral de la campaña de Gustavo Petro. Eh, y pues creo que también han ganado un reconocimiento en términos generales de todo el espectro político. Hoy todos los partidos políticos entienden que es fundamental renovar sus filas partidistas poniendo gente joven, que sea competente y que sea buena, que tenga nuevas formas de comunicar, que aprenda, digamos, que tenga una apropiación importante de las herramientas digitales, de las redes sociales, del TikTok, del WhatsApp, de todo esto. Y yo creo que hoy, sin ningún lugar a dudas, pues los jóvenes juegan un papel determinante dentro del espectro político en cualquier partido, en cualquier partido. Yo le quería preguntar algo más a Julio y es, eh, en esta generación de jóvenes, creo yo que también hay como una cosa que no existía en las generaciones anteriores, y es que a lo mejor es por la globalización, ha habido una conexión de los movimientos juveniles con la agenda global. Es decir, antes uno veía más como que la movilización juvenil se daba en torno a los temas de su territorio, de sus barrios, de sus municipios, y ahora también hay movilización alrededor de sus municipios y de sus territorios, pero también hay movilización alrededor de la agenda global, es decir, ahora hay movilización juvenil alrededor del feminismo, ahora hay movilización juvenil alrededor de la lucha contra la crisis climática y ecológica, ahora hay movilización juvenil alrededor pues digamos, del no a la guerra entre Rusia y Ucrania y de no a la violencia. Bueno, creo que se nos fue Julio. Pero tú, Natalia, digamos, ¿qué ves dentro de este planteamiento? ¿Qué opinas? Porque ahora los jóvenes se están preocupando ya no solamente por el entorno de su barrio y de su microterritorio, sino también por otras agendas que como que trascienden lo territorial. Yo sí creo, pues yo estoy muy de acuerdo como con lo que planteas de la conexión de las agendas con todo lo que está pasando en el mundo globalizado, ¿cierto? Y también pasa algo que es como el fenómeno de la lo localidad, ¿cierto? Que es lo global, pero lo que pasa a nivel global también está pasando a nivel local, ¿cierto? Como que lo que está pasando en un lugar de Europa no es ajeno a lo que está pasando acá en términos ambientales. Puede ser que su manifestación sea otra, pero digamos que hay una raíz en términos ambientales, por decirlo así. Pero sobre todo, creo yo, pues que también hay un asunto y es cómo, pues también cómo las redes nos han permitido conectarnos y generar como una agenda de incidencia y movilización por ahí mismo. Pues a mí me parece maravilloso, ¿cierto? Que por redes nos estemos conectando y creando comunidades, porque mira que ya incluso la forma de organizarnos no es necesariamente pues en las calles, ¿cierto? Que es una forma demasiado potente, pero que también hay otras alternativas y herramientas, las campañas virtuales. Bueno, yo también creo que por ahí, Daniel, pues me resuena mucho y es como la manera en cómo ya sí nos estamos organizando, cómo ya nos estamos conectando con otros jóvenes, que están en Europa, que están en otra parte de Latinoamérica, y cómo en realidad sí estamos creando comunidades juveniles, eso sobre todo. Quería adicionar pues como algo que nombraste frente al tema de la agenda de incidencia de los jóvenes, y es que yo creo que cada vez más, aunque no son muchos, cada vez más hay iniciativas que están colocando a los jóvenes en lugares de toma de decisión.
yo creo que eso también está haciendo la diferencia. Los jóvenes no solamente estamos en la base movilizando en las calles, sino que yo creo que ya también hay otros jóvenes que están cercanos a esos lugares, que están colocando sus discusiones y están colocando propuestas de acción desde la toma de decisión. Yo creo que por ahí también hay un cambio, ¿cierto? Porque también siempre nos han dicho como que por ser joven, pues tienes que aprender, no puedes proponer, no puedes tomar decisiones. Yo creo que ese paradigma ya también lo hemos dejado un poco atrás, lo hemos superado en tanto organizaciones pues, y entidades y bueno, distintas instituciones han permitido como que jóvenes, pues incluso tú que eres joven, que estás también en un escenario de toma de decisión, pues puedes poner también tu visión. Entonces, bueno, yo creo que eso también suma un poco a lo que preguntabas. Bueno, por aquí nos habían Okay. puesto... Ah, dale, dale. Exacto, qué pena, listo, no. Como Sebas está teniendo pues como muchos problemas, voy a hacer las de moderador, ahí pues como con las preguntas que él me pasó. Entonces lo siguiente que como que quería que conversáramos es si ustedes sienten que las políticas y la legislación vigente ahora para los jóvenes como son suficientes para atender a la población, sino como que hace falta y cómo ven ustedes pues a los jóvenes en este nuevo gobierno. Bueno, yo no sé si, digamos, los problemas de jóvenes se solucionan solamente en materia de legislación. Yo creo que es importante siempre estar haciendo actualizaciones constantes, no solo a las leyes, sino a la normatividad en general. Por ejemplo, en Medellín es importantísimo y en este momento eh, los colectivos de jóvenes organizados de la ciudad están hablando mucho de la necesidad de hacer la actualización de la política pública de juventud que se creó en el 2014 y que, digamos, necesita adaptarse a las realidades que tenemos hoy en pleno año 2022. Y también han hablado, por ejemplo, de la necesidad de actualizar el índice de desarrollo juvenil, que es fundamental, porque gracias al índice de desarrollo juvenil, pues se van a poder tener datos, cifras, números, estadísticas que son muy importantes para el análisis cuantitativo y cualitativo y que van a servir para la toma de decisiones de política pública en lo local. A nivel nacional, pues yo también creo que hay que hacer un poco lo mismo. En materia de legislación hay muchos retos. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil también, si no estoy mal, es del gobierno Santos y del primer gobierno Santos. Entonces yo creo que también ahí hace falta sentarse a discutir como cuáles son digamos, las situaciones que en materia legislativa tenemos que ir actualizando para ponernos un poco más de acuerdo con la situación actual. Creo que también es importante avanzar en otros temas de legislación, como por ejemplo, yo sí creo que ya tenemos que dar de una vez por todas el debate sobre el servicio militar obligatorio. Eso es una cosa que hay que quitar. El servicio militar obligatorio no debería existir en un país con más de 8 millones de víctimas, que ha sufrido una guerra tan violenta como la nuestra, que está en un proceso digamos, de construcción de una paz, en fin, y yo espero que el nuevo gobierno entienda esa situación, creería que lo va a entender. Lo que queremos, lo que necesitamos no es formar más jóvenes en la guerra, no es enseñarle a los jóvenes de nuestro país a empuñar un arma, sino más bien enseñarles a reforestar, a cuidar nuestras cuencas hídricas, a proteger nuestra naturaleza, a prestar servicio social, a educar jóvenes en zonas rurales. Yo creo que ahí es donde deberíamos enfocar la mayor cantidad de nuestros esfuerzos, pero finalmente, digamos, eso que tiene que ver con cambios legislativos y con cambios normativos a nivel local, que la actualización de la política pública, que la actualización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que eliminar el servicio militar obligatorio, en realidad lo que tiene que pasar es que los gobiernos inviertan recursos en este segmento poblacional, que trabajen, digamos, de manera mancomunada con las empresas, con la sociedad civil, que generen oportunidades de empleos formales para los y las jóvenes de nuestra ciudad, que ayuden de nuestra ciudad y de nuestro país, que ayuden a construir las capacidades necesarias en los territorios para que sean los jóvenes los que desarrollen esos territorios, para que el objetivo que tenga un joven en Vigía del Fuerte no sea venirse para Medellín, sino desarrollar Vigía del Fuerte de manera integral. Y para eso necesitamos es un Estado comprometido con eso, con brindar capacidades reales en esos territorios para los y para las jóvenes. Nati, no sé vos qué querés decir de esa pregunta que me dejaron. Por aquí no estaba Julio, o él está yendo y volviendo. Él está yendo y volviendo, pero
Sí, ok. Sí, exacto. Sí. Bueno, no, que me hubiera gustado un montón darle la palabra, también pues por todo el panorama y escenario que nos puede también dar, ¿cierto? Él siendo coordinador pues a nivel de Antioquia del departamento. Pero yo creo que muy en relación pues como a lo que has contado, Dani, yo sí creo que apenas es un camino que se está iniciando, ¿cierto? Ya hay unas políticas, ya hay unos avances, pero sin duda eso hay que seguirlo puliendo y cierto, modificando un montón. En especial yo me quiero situar con algo que últimamente ha sonado mucho en los jóvenes y es que las políticas que garantizan como el derecho de la participación juvenil se ha convertido en un dolor para ellos. Y es porque hace muy poco tenemos todo el tema de los consejos municipales de juventud, ¿cierto? Que fue algo que hace 10 años no se hacía y ya llega y llega a territorios, llega a regiones que los chicos no tenían pues como una experiencia de participación tan clara y eso llega y los atropella. Y entonces ahí vemos como aún le falta como también un montón de acciones de mejora a este tipo de políticas, ¿cierto? Cómo acompañarlas, cómo acompañar estas redes, cómo acompañar estos consejos. Bueno, yo creo que por ahí también siento que falta un montón y sin duda me sumo al llamado que hace Dani, es como, bueno, ¿cómo potenciamos que las leyes y las políticas garanticen que los jóvenes tengan unas condiciones para elegir? Que no estén determinados por su territorio, que si quieren estar en un lugar pueden desarrollar su proyecto de vida allí y no tengan que emigrar, ¿cierto? Porque los jóvenes ahora migran es por oportunidades de estudio, laborales, porque no consiguen resolver sus necesidades básicas, por temas de violencia. Entonces, sin duda, yo creo que aún falta un montón de garantías, pues, como para poder ejercer el derecho a la vida digna, ¿cierto? Por aquí, David nos colocaba una pregunta, ¿cierto? Sobre el rol de la empresa. Sí, es, es muy amplia, ¿cierto? Porque digamos que ahorita, por ejemplo, desde el lugar de Confama, estamos generando un montón de iniciativas como súper bacanas que precisamente buscan darles el lugar a los jóvenes, mirándolos primero desde la horizontalidad, ¿cierto? Nosotros reconocemos a los jóvenes como sujetos políticos capaces de movilizar su proyecto de vida, su desarrollo y el progreso también de ellos mismos y las familias, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, quería compartirles una experiencia muy importante que ahorita tenemos. De hecho, dos. La primera es el Consejo Joven, que es una iniciativa que está muy nueva en Confama, aproximadamente lleva 1 o 2 meses andando y es un consejo asesor del director, ¿cierto? Y digamos que la función de este consejo es acompañar esa toma de decisión, es asesorarla, es emitir conceptos y proponer como desde la mirada juvenil solucionar retos, ¿cierto? De la organización. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es súper importante que el sector privado empiece a acercar a los jóvenes y a las juventudes a la toma de decisión. Entonces yo creo que un papel súper importante es, primero, reconocer a los jóvenes desde la horizontalidad. Y creo que ahí hemos estado avanzando, ¿cierto? Hay unas conversaciones que se dieron desde el paro nacional con las juventudes de Antioquia, con la mesa de jóvenes y empresarios, y por allí se ha estado tejiendo, ¿cierto? No ha sido un proceso ¿cómo decirlo?, lineal, ¿cierto? Ha tenido sus encantos y sus desencantos, pero digamos que hoy actualmente hay un montón de jóvenes participando y activos, dispuestos a la conversación con el sector privado, porque también vemos que hay imaginarios de cómo el sector privado está por allá, no le interesa estar acá con nosotros, no le interesan nuestras conversaciones, no, sí. Aquí se están abriendo puertas de conversación, ventanas de conversación, entonces yo creo que por ahí también un poco va el rol y es como ver a los jóvenes desde la horizontalidad, posibilitarles que estén dentro de las organizaciones, acercándose a las tomas de decisión o en las tomas de decisión y también un montón aportándoles
como creyendo en su talento. Yo creo que eso también es algo muy importante porque otro dolor y otro reto que los jóvenes hoy en día enfrentan es el tema del empleo. Sabemos que el empleo juvenil está, ¿cierto?, en caída. Y ni hablar del empleo juvenil con la brecha de género, que son menos las mujeres jóvenes que están ocupadas, ¿cierto? Porque hay una brecha, pues hay una tasa de brecha como de 6 puntos. Entonces, digamos que, bueno, hay un montón de acciones que ahí se están caminando, pero que sin duda es el comienzo, ¿cierto? Y pensarlo solamente ya es súper ganador porque nos estamos pues como poniendo las pilas en eso. Dejaría por acá. Gracias, Mil Nati, muy val... gracias. Volviste, Sebas. Sí, mil gracias a Natalia y por ese aporte tan interesante, pues la empresa privada finalmente es protagonista de nuestras realidades, cada vez lo es más. Daniel, te quería agradecer, sé que vas de salida, usted es profesor y ya sus alumnos lo están llamando. Deles un saludo, va a tener hoy además un tema muy interesante en su clase. Dele un saludo al invitado que va a hablar de memoria y de la constituyente, nada más y nada menos. Gracias, Sebas, de verdad muy bacana la conversación. Nati, tenemos que sentarnos a tomar polita estos días y a seguir esta conversa tan bacana, ya no desde la virtualidad, sino en lo presencial. Y bueno, me voy para clase. Les mando un abrazo. Se les quiere mucho. Bien, que te Que vaya te bien. Qué vaya lástima bien, que Dani. Chao. las mejores condiciones técnicas, pero ya al final ya aparecieron las condiciones técnicas. También Julio César particularmente está teniendo esos inconvenientes. Quién sabe qué será lo que no nos sucede bien. Natalia, ¿cómo ves tú las priorizaciones en las organizaciones públicas y privadas para los jóvenes? ¿Qué es lo que hay que priorizar? ¿La educación, los ingresos, las garantías alimentarias, la salud, la vivienda? ¿En qué orden se deben hacer esas priorizaciones para los jóvenes? Bueno, Juan, lo primero es pues como proponerte que sería muy rico tener un espacio de conversación ya pues como más amplio con Julio, ¿cierto? Yo insisto pues en que como que su aporte y su visión en este momento es muy importante, ¿cierto? Por el reconocimiento que tiene a nivel de Antioquia, pero bueno, sobre todo pues como frente a lo que dices, compartirte que desde Confama hemos estado teniendo unas conversaciones con varios grupos de jóvenes, ¿cierto? Con varias juventudes a nivel de Antioquia. Y digamos un poco esto te lo digo desde esas conversaciones, ¿cierto? Desde lo que ellos nos han dicho, desde sus mismas demandas. Entonces, un poco lo que sale en todas esas conversaciones es como necesitamos cerrar la brecha del empleo juvenil, sin duda. Pues eso es como súper claro y súper fuerte. El empleo juvenil, el acceso a la educación, ¿cierto? Cómo la educación sigue estando centralizada. A los jóvenes de regiones les toca venirse, les toca migrar. Pero también en este momento, bueno, venimos de un proceso de reactivación económica y también muchos jóvenes quedaron desempleados y en este momento están recurriendo al empleo informal. Entonces, como en términos del bienestar, ¿cierto? Y las garantías de la seguridad alimentaria, también es otro dolor que se denuncia muy frecuentemente, ¿cierto? Y adicional, otra cosa que quería como poner allí de esas conversaciones que sale es el tema de la salud mental. Y es que sabemos que los suicidios están incrementando, están súper disparados, la mayoría son en población joven, en adolescentes sobre todo. Entonces, digamos que ahí hay algo súper elemental de trabajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde Confama con la red de amor y cuidado, estamos un poco también revisando eso en adolescentes, cómo llegar a ellos, cómo hacer, ¿cierto? Cómo acompañarlos. Y bueno, yo creo que son retos que si bien la empresa privada está asumiendo, ¿cierto? Está preguntándose por eso, seguramente, y necesitamos de otras instituciones y organizaciones para que estén ahí, ¿cierto? Acompañando ese proceso, porque esto no lo soluciona solo una organización. Necesitamos más un trabajo interinstitucional, intersectorial, entonces, bueno, es como
Bastante. Y por último, yo creo que la reflexión más, como más actual que hemos venido teniendo es el tema de la paz. Y es que ya somos Precisamente, la tenemos, generación. y en el tema de la paz tenemos dos instancias, porque es que los jóvenes tienen un papel en el acuerdo de paz y se acuerda una participación determinada de los jóvenes en el acuerdo, en la firma del acuerdo. Pero ¿qué pasa con los jóvenes en la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo? ¿Qué tanta participación tienen? ¿Qué tanto se obedece a las recomendaciones de ese informe? Tenemos un informe que da, además de contarnos mucho, nos está haciendo algunas recomendaciones como ciudadanos, como instituciones, como gobiernos, como empresas, y hasta dónde entonces vamos a atender ese informe de la Comisión de la Verdad. Pero, ¿quiénes son los grandes actores o quiénes han solido ser esos grandes actores también armados o integrar esas fuerzas armadas, además de los militares, desde luego? Las otras fuerzas armadas, legales o ilegales, también han sido compuestas en su mayoría por jóvenes. De modo que el tema de la paz con ellos sí es fundamental. La participación de los jóvenes en el conflicto es fundamental. Y Sí, el Juan. alivio. Y de hecho, quería mencionarte algo y es porque ahorita yo he enunciado como que los jóvenes somos un resultado histórico y te lo digo es porque hoy la generación de jóvenes que hay fueron los hijos hace 10 años, hace 12, hace 15 años de personas que fueron víctimas directas del conflicto armado y que hoy están llevando la bandera de la paz, ¿cierto? Porque también fue algo cercano a sus contextos. Y entonces desde ahí, pues como que también verlo, ¿cierto? Son jóvenes que sí se quieren tomar la palabra frente a eso, que no nos da miedo y que obviamente crecimos pues como en un contexto en el que nos decían como, bueno, hay dos soluciones, o estudias o vas a la guerra, ¿cierto? En los territorios populares, rurales. Entonces, desde ahí, como que también es muy lindo que en este momento sean los jóvenes quienes están proporcionando y propiciando los espacios para la conversación sobre la paz, quienes están movilizando el tema del informe de la verdad, pues que también es una acción que en este momento está eh, súper presente y súper visible, ¿cierto? En las organizaciones juveniles. Entonces, bueno, como que también ese es un gran tema que ahorita los jóvenes están colocando en su agenda y en lo que quieren movilizar. Absolutamente de acuerdo. Es que yo creo que la lección está más que aprendida y los padres nos han enseñado también, y sí que lo siguen enseñando a las generaciones más jóvenes, es que la violencia no trae nada bueno y hay que evitarla a todo costo. De ahí que encontremos en bibliotecas, en parques, en universidades, tanto interés pues, por la divulgación del informe, por ejemplo. Yo estoy en este momento transmitiendo, como les había dicho, desde AFIT, y es muy especial encontrar los programas que tiene la Universidad de AFIT para divulgar y para hacer conocer de maneras muy sencillas el informe de la Comisión de la Verdad. Ojalá así se repita y ojalá eso pueda hacerse de manera tan sencilla en las calles y pueda hacerse en todas las universidades y en los colegios, para no repetir fundamentalmente, para que sepamos qué fue lo que pasó y no repetir. Bien, Natalia, te quiero agradecer mucho. Lástima los inconvenientes técnicos que tuvimos con varios de los participantes, eh, pero pudimos llevar a cabo esta conversación. Te agradezco nos hayas acompañado. Qué bueno contar y poder saber que tenemos un consejo joven en Confama, donde además también hay una política. Yo creo que para cerrar podríamos, por si no estoy pisando de nuevo el mismo tema, hay una política muy interesante de liderazgo joven. Sí, digamos que en este momento hay un frente, ¿cierto?
Y es que desde Confama se está pensando como desde el liderazgo joven, cómo potenciar capacidades y herramientas para que hoy los jóvenes que tenemos acá en la organización, el talento joven, se cualifique más, se fortalezca más, tenga un montón de experiencia desde su condición de juventud y pueda también asumir otros liderazgos y otras responsabilidades y otros roles. Y otros roles, perdón. Entonces, digamos que, por ejemplo, lo que les compartí ahorita de la iniciativa, esa iniciativa tiende más a ser un programa de liderazgo aspiracional, está enfocado a que sea a 2 años, entonces a 2 años esperan que los jóvenes, que son 12 jóvenes de diferentes lugares y roles de la caja, puedan movilizarse a otros lugares, ¿cierto? A tener otras responsabilidades y también pues como a crecer, ¿cierto? Porque digamos que hay algo súper claro decretado y es el desarrollo de sus planes de carrera. Entonces, bueno, como que ahí es muy fuerte ese componente de liderazgo. Y sin duda, bueno, también como frente a lo externo, frente al público externo, venimos acompañando la mesa de jóvenes empresarios, que ahorita como que lo mencioné, desde allí hay una pregunta muy fuerte por el liderazgo de los jóvenes y ahorita las juventudes nos están diciendo, bueno, necesitamos una formación profunda sobre cultura política, pero adicional, están colocando otras banderas y es necesitamos formación de cultura política desde las lenguas de señas, porque nos dimos de cuenta que hay juventudes en condición de discapacidad o con otras capacidades, perdón, que necesitan empezar a construir su discurso político y lo necesitamos, no solamente lo necesitan ellos, entonces es un poco lo que nos mencionan. Entonces desde ahí también se va trazando esa ruta y esa apuesta de entender el liderazgo desde otras esferas y desde otras visiones. Entonces, bueno, eso es un poco lo que va avanzando aquí como en el tema del liderazgo. Hay muchos más frentes, ¿cierto? Necesitaríamos un espacio más amplio como para poder abordar los dos, pero en especial quisiera resaltar como esos dos. Bien, mil gracias, Natalia. Nos despedimos de esta manera, pues con un abrazo agradecido, desde luego, a ti y a los compañeros que nos acompañaron, valga la redundancia, Daniel Duque, concejal de Medellín, y Julio César Orozco, director de Juventudes de Antioquia, quien se presenta además con un término muy particular, como juventólogo. Hagamos lo posible entonces, Natalia, por llevar a ese juventólogo a discutir con nosotros, a ver dónde es que se tiene que ver ese criterio. Qué bueno que lo podamos organizar. Te estaré escribiendo. No te De has salvado de una. mí todavía. No, muy rico tener la conversación con Julio. Sería súper chévere, súper bacano y no, ojalá propiciemos el espacio como que sin tantos inconvenientes técnicos. Perfecto. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego Bueno, todos. Gracias. chao.